su capacidad. Pero la Biblia es enfática cuando nos dice que tengamos fe en Dios. Y el versículo 23 dice algo muy importante. Que cuando tenemos la fe en Dios, esta fe en Dios hace cosas que otra creencia pues de cualquier otra cosa nunca la alcanzaría. Verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, diga conmigo, la fe se debe hablar. Una vez me diga, la fe se debe hablar. Quiere decir que Jesús está diciendo que tengamos fe en Dios, pero que la fe se debe hablar, se debe decir. Porque cualquiera que dijere a este monte, quiere decir que la fe es una fe que habla. La fe bíblica y la fe en Dios es una fe que no se queda callada, es una fe que dice cosas, aunque las circunstancias digan lo contrario, la fe dice otra cosa. Aunque las circunstancias y el diablo digan no se puede, la fe en Dios dice sí se puede. Fe que confiesa, fe que habla, porque cualquiera que dijere, quiere decir que la fe bíblica dice, porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice que, lo que diga será hecho. En otras palabras, hermano, la Biblia dice que la fe habla, que cuando yo puedo decir cosas en fe, lo que yo diga será hecho. Amén. Y esto es real y es verdad en cualquier enseñanza. Si usted dice cosas negativas, lo que diga será hecho. Si usted dice me voy a enfermar, se enferma, porque le dice que lo que digas te será hecho. Si hay tanto poder en las palabras, si hay tanto poder en lo que decimos, que la Biblia dice que lo que digamos va a ser hecho, ¿por qué no cuidar de lo que hablamos? Y lo que hablamos estar cubierto por la fe en Dios. Mire lo que dice el verso 24, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Diga conmigo, lo que yo diga será hecho. Levante la mano derecha y diga, lo que yo diga será hecho. Así que quiero invitarle para que se tome 5 segundos o 10 segundos para que diga algo que quiere que sea hecho. Si sea la conversión de sus hijos, si sea que Dios abra puertas, no sé qué quiere usted decir, pero con fe que sea hecho. Es decir, cuando yo hablo con fe, lo que yo diga, creyendo, será hecho. Quiero que se tome allí donde está sentadito, que cierre sus ojitos y que se tome 5 o 10 segundos para decir algo que quiere que sea hecho. Dígalo con fe. Y si quiere levantar la voz, puede hacerlo con fuerza. Si quiere la conversión de sus hijos, el Señor, yo digo que mis hijos se van a convertir. Yo digo que voy a encontrar trabajo. Yo digo por fe que voy a pagar las deudas. Yo digo, Señor, que mi papá, si está enfermo, se va a sanar. Yo lo digo y lo que diga Él será hecho. Cierre sus ojos, levante su mano derecha. Tómese 5 o 10 segundos. Vamos rápido. Diga, Señor, yo digo en el nombre de Jesús, hágalo, dígalo. Y lo que diga, dice la palabra, que será hecho. Padre, yo digo que esta iglesia se levanta en el poder del Espíritu. Yo digo en fe que esta iglesia se va a levantar en niveles, Padre, y se verá la gloria de Dios en este lugar. Y que cada miembro de esta iglesia, Señor amado, alcanzará niveles espirituales. Y yo declaro que eso será hecho en sus vidas. Declaro que los hermanos que están aquí, las hermanas, vendrán con sus esposos e hijos. Y todos juntos en este lugar adorarán y servirán al Señor Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Yo quiero hablar en esta mañana de la fe. Yo quiero hablar de este tema. Y es hablar de la fe. Y vamos a hablar cómo yo puedo crecer en la fe, ya que la Biblia me dice que tenga fe en Dios. Amén. Y es una fe que habla, es una fe que dice, que lo que dice es hecho. Vamos a buscar una cita muy especial. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 3. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3. Segunda de Tesalonicenses, 1, versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de qué, de la obra de qué,
de vuestra fe. El apóstol Pablo dice que él daba gracias a Dios, según el Tesalonicenses, según el Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo les dice la carta a quien le escribe que la fe de ellos iba creciendo. La Biblia habla de que una fe, o la fe que tenemos en Dios, no es una fe que se estanca o que se paraliza. La Biblia dice que la fe debe ir creciendo. Permítanme hablar de la fe como introducción y decirle que la fe crece mediante la disciplina y el servicio. La Biblia dice, o Pablo dice a la iglesia, a los tesalonicenses y a los hermanos, que él da gracia por ellos, por cuanto la fe de ellos va creciendo. ¿Me están escuchando? Así que la fe crece, según la fe bíblica, es una fe que debe crecer. Hay gente que se ha estancado en su fe, que no avanza, pero según la Biblia, la fe debe crecer, y la fe crece mediante la disciplina, y la fe crece mediante el ejercicio espiritual y el servicio espiritual. Alguien dijo que cualquiera puede contar las semillas que pueden haber una manzana, pero hay que tener fe para contar las manzanas que pueden salir de una semilla. Hermano y hermana, ¿qué es la fe? Yo puedo decir en esta mañana que la fe es lo que nos permite creer. ¿Qué es la fe? Es lo que nos permite creer. Creer que Dios existe. La fe nos permite creer que Dios es real, que Él existe y que Él, Dios, es galardonador de los que le buscan. Amén. Según la fe, es una fe que cree que Dios existe. Es una fe, hermano, que cree lo imposible. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11, 6. Así que la fe en Dios hace el posible llevar una vida cristiana triunfante, y la fe, mi hermano y mi hermana, es un requisito indispensable si queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios de verdad? ¿Sabe qué necesita? Fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no agrado a Dios por ofrendar ni por diezmar. Debo hacerlo, pero por eso no agrado a Dios. La Biblia dice que todo lo que yo haga, si no acompañado con fe, no es agradable ante Dios. Eso dice la Biblia. Así que es el requisito indispensable. La fe bíblica, que es la fe en Dios, como dice Marcos 11:22, la fe bíblica no es una fórmula mística ni mágica que podemos usar para lograr obtener todos nuestros deseos. La fe no es una varita mágica con la cual yo manipulo a Dios. La fe no es una fórmula mágica por la cual yo digo algo y Dios tiene que hacerlo. No, la fe, hermano y hermana, es una fuerza tan poderosa en nuestra vida que nos capacita para amar a Dios y para tener un servicio espiritual que honre al Señor. Amén. Eso es fe. La fe es una fuerza tan poderosa que puede hacer que un monte se vaya al extremo del mar. Vamos a ver qué implica la fe, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Así que la fe implica obediencia. ¿Qué implica la fe? La fe implica obediencia basada en la confianza de la palabra de Dios. Fe, hermano y hermana, es tener obediencia a la palabra. Que aunque no entiendo lo que Dios me dice, sin embargo, por fe obedezco esta palabra, porque la fe bíblica implica obediencia basada en la confianza en la palabra. También significa tener puesta la confianza en el carácter y en las promesas de Dios. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Amén. Y mediante la fe, el Espíritu Santo da el poder, da la confianza y la ayuda que necesitamos. Es por la fe que yo recibo fuerzas. Es por la fe que yo me puedo levantar. Necesitamos entonces fe. Vamos a mirar lo que necesitamos hacer para que la fe crezca. Según Marcos capítulo 1,
verso 14 y 15, dice que para poder tener fe hay que creer la palabra. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Así que, hermanos y hermanas, si quieres tener fe, crea en la palabra de Dios. Marcos 1, verso 14 y verso 15 dice, Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Así que la fe empieza por eso, por creer en el evangelio. Algún día usted y yo, hermano y hermana, alguien nos habló de Jesús, nos predicó la palabra y creímos en el Señor. Ese día empezó un camino de fe para usted y para mí. Eso le dijo el Señor a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y creer en el evangelio. Así que hay que creer en la palabra. El capítulo 4, del capítulo 14 al 20, Jesús sigue predicando la palabra. Y hay que creer la palabra. Así que hay que creer la palabra de Dios anunciada. La palabra que alguien te predica, créala, estúdiala y crea esa palabra. Así que la palabra de Dios es el evangelio anunciado al cual hay que creer. Jesús predicó a la gente y ellos creyeron en el evangelio. Jesús predicaba el reino, anunciaba el reino de Dios. Y para anunciar el reino de Dios se requieren hacer dos cosas normalmente: predica el reino. Uno es arrepentimiento. Amén. La predicación del reino requiere arrepentimiento. No puede haber fe si antes no hay arrepentimiento, porque el pecado ahoga la fe. Amén. Así que para poder creer en el evangelio se requiere arrepentimiento y se requiere fe en Jesús para entrar en el reino de Dios. Arrepentidos porque Él nos ha acercado. Creer en el evangelio, dijo Jesús. Así que hay que creer en la palabra anunciada. La palabra de Dios debe ser creída. Vamos a leer Marcos 4, versículo 14 al versículo